contra todos los intentos de borrar la memoria colectiva del continente, contra los planes de apropiación de la historia, contra los designios que obligan a nombres y voluntades del pueblo a desaparecer una y otra vez, la memoria se sabe resistente, en disputa y construcción permanente. Solo con memoria es posible pensar y hacer historia, entendiendo el presente, visitando el pasado, forjando futuro desde un hoy justo y memorioso. A mí me parece que el tema de sobrevivencia tiene que está ligado, en el caso nuestro, ¿no?, al nivel de productividad de la vida. Nosotros fuimos los que sobrevivimos en una situación en que el horror era capaz de hacernos desaparecer o matar, y quedamos con vida. Y sobre esa vida generamos más vida en lo personal, en lo institucional, en lo social, en lo político. Fuimos muy respetuosos de que cada uno retomó la militancia sin que nadie le viniera a decir, mirá, vos tenés que ir a la facultad y desarrollar tal tarea, o vos tenés que colaborar en el barrio con la cooperadora de la guardería, el otro en la fábrica, o el otro escribiendo algo, o el otro haciéndose cargo de un centro de salud, o colaborando con una vecinal. Fueron caminos que, por suerte, ya estaban aprendidos. Todos sabemos dónde abonar cuando encaramos esa idea de por dónde se construye. Nosotros tenemos que estar donde se construye y colaborar con eso a través de nuestra experiencia histórica, incluida lo testimonial, que es nuestra gran responsabilidad ineludible. Nosotros no podemos dejar de testimoniar. Porque uno piensa que sobre la dictadura ya todos conocemos lo que sucedió, que hay compañeros que lo sacaron de una universidad a 2 cuadras de donde estamos sesionando, y esto sigue siendo invisibilizado. Entonces, el punto de poder volver a poner en relato lo sucedido a una joven de 22 años, en una mujer de 61, y manteniendo el mismo hilo de la situación y del horror, nos pareció, porque muchos decían como que era curativo, era una cuestión que dejaba de ser personal para comenzar a ser social. La temporalidad histórica de nuestro país, de los procesos democráticos, políticos, nosotros hemos ido acompañando eso y también somos sabedores de que los derechos van avanzando y los temores van aflojando. Por lo tanto, el interlocutor, el que está escuchando, el que va a tomar ese testimonio como un elemento para enterarse, para comunicarse o para liberarse de alguna cosa, o inclusive tomarlo como un ejemplo de que, mirá, fulano dijo tal cosa, yo voy a decir tal cosa también. Por eso nuestras declaraciones y nuestras testimoniales han ido avanzando a medida que el pueblo se ha ido apropiando de derechos. Porque no es lo mismo hablar con un juez ahora que hablar con los jueces que no iban a visitar la cárcel. Acércate, abuelas. Hace 10 mundiales que te estamos buscando. Durante la última dictadura cívico-militar, en el mapa represivo de la Junta Militar, obviamente, pero también del plan económico que estuvo de trasfondo y que fue parte fundamental de lo que se planificó, Entre Ríos era la zona 22, toda la provincia dentro de lo que era el segundo cuerpo de ejército, que era todo el litoral y que tenía su casco de estancia, por así decirle, donde estaban los responsables máximos de la represión en el litoral, en Rosario. En este caso, el ejército es el que toma el poder el 24 de marzo en la provincia con Trimarco, Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien estaba a cargo del comando de la Segunda Caballería Blindada 2 en Entre Ríos y que asume el poder el 24 de marzo y lo deja el 19 de abril de ese mismo año dándoselo al brigadier Di Velo de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea es la que se hace cargo entonces de la represión y desde los planes de la dictadura, desde el plano administrativo gubernamental. Incluso antes del golpe
cívico-militar del 76 se comenzaron con algunas detenciones, acá en Paraná puntualmente, y luego, luego de marzo del 76 se comenzaron con los secuestros de los compañeros en el marco, por supuesto, de lo que fue la dictadura militar. Los secuestros se realizaban por lo general en los domicilios, con la participación de las distintas fuerzas, las fuerzas del Ejército, de la Delegación de la Policía Federal, la Policía de la Provincia, y también se investiga la participación de lo que es la aeronáutica, ya que muchas de las torturas se realizaban en un centro clandestino que funcionaba en lo que acá es la base aérea. La represión en Entre Ríos, como en el resto del país, tuvo una cuestión medular que fue la inteligencia, ¿no? El ejército fue adiestrado en métodos de inteligencia porque tenía que desarticular cualquier dispositivo de organización popular que habría. En Entre Ríos había un recorrido muy fuerte en términos estudiantiles y lo había en términos políticos en general. En el año 75 acá es el primer caso de secuestro, asesinato y desaparición, y la víctima es un militante barrial, porque en Entre Ríos había mucha militancia barrial, territorial, hasta incluso vecinalista, si se quiere. Mucho compromiso de las comunidades de base, mucho compromiso en términos también de aquellos integrantes de la Iglesia Católica que tenían un compromiso solidario en el barrio. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy en la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando. El 12 de agosto de 1976 lo sacaron de nuestra casa a medio vestir. Personas que se identificaron como de la policía. Y desde ese día no supimos nunca más nada. Hubo una confusión, primero, porque enfrente vivía un teniente coronel que en aquel momento era interventor en la Lotería de Entre Ríos. Y él los reconoció. Entonces les preguntó qué atropello es este. Dice, lo buscamos a Fink. Entonces él le indicó nuestra casa. Y bueno, vinieron, le amenazaron a mi marido, él abrió la puerta, entraron al dormitorio, Claudio se estaba vistiendo, compartía la habitación con la abuela, pero fue una bala, un suspiro, ni mamá ni fue algo, viste, lo sacaron así a los empujones, lo agarraron de acá y no se supo más. Y este vecino, después a la tarde, él se cruzó acá y dice, no me pidan que dé nombres porque yo no voy a decir nada. Me dijeron de que me calle la boca, así que no me pidan nada. Mi papá primero lo asesinan acá en Paraná, en el 77, el 2 de mayo, y mi mamá 8 meses después, en enero del 78, en Goya Corriente, donde era oriunda. Y bueno, yo tenía 1 año y 2 meses cuando la secuestran, no secuestran a mi hermano, a mí y mi mamá, en Goya. Y mi hermano ya tenía 3 años para 4, así que bueno, yo con algún bastante más grado de no poder procesar, por supuesto, por tener 1 año y 2 meses, y mi hermano más grande ya bueno, tenía otras experiencias, otra vivencia,
y por supuesto reclamaba mucho más, así que ni bien nos secuestraron, a ella se la terminan llevando, a nosotros nos dejan. Bueno, criándonos con nuestros abuelos maternos, mi hermano como que reclamaba mucho más, quería saber dónde estaban, qué había pasado, que darle una explicación a ese hecho de secuestro en el cual estuvimos presentes y vivenciándolo, cosa que yo no lo reclamaba, oralmente no lo reclamaba, pero bueno, con otras actitudes indudablemente que sí. A mí me detiene el 24 de diciembre del año 75 y soy liberada el 17 de octubre del año 83. Yo era una dirigente estudiantil en la que, bueno, armamos en Paraná todo lo que significó los centros de estudiantes, las federaciones. Después, en el año 75 se da el asesinato de Cáceres Monnier, bueno, y yo caigo presa ligada a esa causa. Y de ahí paso por diferentes instancias judiciales y para no salir en libertad, digamos. Primero tengo un juez federal que me da la libertad, después tengo PEN, después vuelvo a tener Consejo de Guerra, después vuelvo a tener causa federal, o sea, las distintas instancias en la que decía este juzgado me vio crecer, porque he vivido ese juzgado federal 800 millones de veces transitándolo. Los consejos de guerra eran una farsa, una parodia de un juicio que se llevaba adelante por el ejército, en donde se sometía a las personas que habían sido detenidas, torturadas, nosotros decimos que era una puesta en escena en donde los cargos que se le imputaban eran aquellos sacados, confesiones firmadas con personas encapuchadas y en las mismas sesiones de tortura. Eso era la prueba con la cual se la condenaba, y se lo condenaba a los compañeros a penas muy altas, ¿no? De cadena perpetua, de más de 25 años. Entonces, eso fue el paso necesario para que pasen a disponer directamente del Poder Ejecutivo de la Nación y trasladarlos en consecuencia a las distintas unidades penales de la Nación. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Desde la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, tanto como por la revocación de los decretos de indulto a los genocidas, se comenzaron a desarrollar diversos juicios y a desarchivar causas contra quienes, en distintos rasgos de responsabilidad, ejecutaron por acción directa o complicidad violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La causa Área Paraná es la tercera causa que llega a una instancia de juicio, diríamos, y de sentencia, o estamos cerca de la sentencia. En el 2011 se llevó a cabo la causa Hospital Militar, en el 2012 la causa Arguindegui, y en el 2014 estamos transitando entonces por esta instancia plenaria de la causa Área Paraná. La causa Área Paraná iba a ser la primera que llegue a esta instancia definitiva, pero ¿qué pasó? Es una mega causa que tiene varios metros, si apilamos los expedientes son varios y varios metros de expedientes, y hubo un pleito en términos procesales que nos llevó mucho tiempo y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular la Cámara de Casación, resolvió a nuestro criterio en beneficio innecesario de las garantías supuestas de quienes se defienden, en este caso, los genocidas. Sí, la causa se inicia en el año 83, cuando se recupera la democracia. La causa se comienza a investigar. Luego es, por supuesto, como todas las causas en el país, detenida por las leyes de la impunidad, las leyes de obediencia debida y punto final.
luego recién en el 2003 se vuelve a reabrir, por eso la causa mucho tiempo se llamó Señor Fiscal solicita el desarchivo de las causas que tramitaron por la ley. Esta era la carátula de la causa Aria Paraná. Luego la carátula de la causa fue Díaz Besone y otros. Hoy Díaz Besone consiguió el beneficio de la suspensión del juicio por incapacidad mental sobreviniente. Entonces ahora viene otra carátula que es Appelans, José Anselmo y otros. Appelan es el director, el que fue director de la unidad penal número 1 aquí en la causa Aria Paraná. Entonces, recién en el 2003, en el gobierno de Néstor Kirchner y con la política de derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia, es que se vuelve a reabrir esta causa y a investigar, ahora sí, de una vez por todas, los delitos de lesa humanidad cometidos aquí en la costa del Paraná, lo que ha sido Diamante y Paraná. ¿Qué pasó? Nosotros planteábamos que el juicio tenía que ser oral y público con el Código Procesal vigente y los militares argumentaban que como se había empezado a sustanciar con el Código Procesal Penal viejo, ellos podían optar entre ese procedimiento o el nuevo. La Cámara de Casación falló a favor de ellos, nosotros fuimos en queja a la Corte Suprema, cosa que no nos resultó favorable, y entonces entre el 2003, 19 de diciembre del 2003, que los organismos de derechos humanos pedimos la reapertura de la causa Aria Paraná. En marzo del 2004 el fiscal general Álvarez pide que se desarchive la causa y fines de 2008, principios del 2009, la causa estuvo discutiéndose en torno a este procedimiento. El testimonio del Aria Paraná, que es un juicio escrito, te habrán explicado, que la situación nuestra fue simplemente poner en voz y en cuerpo la situación de la declaración, significaba para nosotros una instancia más de lo que en este momento nuestra declaración implicaba posibilidad de condena a los represores y a los genocidas. En ese sentido, yo quiero destacar de que yo la primera denuncia sobre las torturas y violaciones la hice en el año 76 ante el juez. O sea, a mí, yo estoy 70 días en cautiverio, sacada de la cárcel de Paraná. Me visita el juez de Paraná a los 15 días y hago la primera denuncia. La segunda la hago en el año 78 y de ahí en todas las cataratas de posibilidades, ¿no? Pero esta, al ser, pensemos que la última, ¿no?, de ese recorrido, tenía que ver con decisiones que tomamos en el conjunto de los compañeros del Aria Paraná para poder hacer público y ponerle un valor social. Yo fui muy acompañada, fue una sesión en la cual la gente no pudo entrar, estuvo lleno los pasillos, afuera y demás, y te da una idea de que no estamos solos, ¿no? Lo importante fue la buena reacción social, el acompañamiento de distintos sectores y lo inadmisible de esta situación. El juez ha modificado un poco, por lo menos, el lugar que le ha dado el planteo de la defensa. Los litigios, si se quiere, las peleas en torno a la salud de los represores. Trimarco, quien fuera responsable de toda la represión en la provincia, empezó a aducir problemas sobrevinientes de salud mental. Todo el mundo sabe que desde la querella no se busca la venganza y en absoluto buscamos y garantizamos el derecho a la defensa que tienen, pero hay cosas inadmisibles porque el Código Procesal Penal viejo y su implementación actual no puede desconocer, por un lado, todos los tratados internacionales y por otro lado que la Argentina es, sin lugar a dudas, un faro universal, me animaría a decir, en lo que significa a tramitar en la justicia los delitos de lesa humanidad. Lo que hacen los genocidas es meter el dedo en nuestra memoria y en nuestro testimonio. Entonces yo le planteaba al juez que justamente se pone en cuestión nuestra memoria
porque es lo único que tenemos. Ellos, en el marco de la impunidad, han borrado todas las huellas y lo que nos quedan son nuestros testimonios, que podrán ser débiles, que podrán ser precarios, que podrán ser recortados, que podrán ser completos. Pero lo único que queda para condenar a los genocidas es la fuerza de nuestra memoria. Y en función de eso se ataca para seguir sosteniendo esta impunidad. Y cuando se la pone en un viso de alguna cuestión personal, ¿no?, que algunos que dicen que no, que estamos locos, o que estamos esto, o que estamos lo otro, esa fantasía individual quita la idea de plan o de sistematicidad, ¿no? Entonces, yo decía a Piani, que es uno de los que están en la cosa, no le preocupa mi memoria, lo que le preocupa es lo que denuncia mi memoria, no es la memoria de Rosario Badano, sino lo que denuncia la memoria. Bueno, sí, nosotros provenimos, en realidad fuimos criados con mis abuelos maternos en Goya, Corrientes, donde era oriunda mi vieja, y mi experiencia es diferente a la de mi hermano, y ahora me cuenta hace muy poco mi hermano que él, bueno, se sentía segregado en la escuela, que era muy diferente la situación en la escuela, una escuela de las que se denominan escuela normal, clase media, media alta. Y bueno, entiendo que también negadoras o suscriptoras del terrorismo, o por lo menos por algo habrá sido. Entonces cuando nos vinimos acá, bueno, rearmarnos, no sabía por qué nos habíamos venido, nunca me dieron una explicación. Yo extrañé mucho Goya, los olores de Goya, me extrañé mucho, y aparte porque yo me sentía como muy contenida con mis amigos. Con respecto a lo político, era no sé si el desprecio, pero la negación, el rechazo a todo lo político. Había centros de estudiantes, pero duró un año, muy poco. Me enganché y salí, pero no era ese el auge, no era el auge de lo político, al contrario, estaba desvalorizado, devaluado. Era alegre, era un chico tan alegre, tan alegre. Él solo decía, porque él decía, nadie quiere creer que soy hijo único, porque siempre los hijos únicos son únicos. Pero no sé, parece que éramos una familia que no hacíamos diferencias de uno. Y así que todos los momentos, cuando empezó a hablar, cuando empezó a caminar, el día que lo llevé a la escuela por primera vez, que hay una carta muy linda que el papá le escribió, que es muy linda, y mientras lo recuerdo al papá también. Por primera vez has ido a la escuela, hijo mío. Ojalá pudiera escribir de tal manera que pasados los años, hombre ya, tal vez silenciosa mi voz en el destino inexorable, puedas sentir nuestra honda emoción, el palpitar intenso de nuestros corazones, puedas notar en el aire diáfano las palabras que no fueron dichas, pero hondamente sentidas. Sí, mi marido era sindicalista. Trabajaba en aquel momento, era agua y energía eléctrica, en aquel momento, que hacía poco se había creado. Y bueno, los temas eran, sí, los temas de la casa eran del momento, así que él lo mamó. Pero nunca pensé que iba a tocar eso y que yo iba a vivir tantos años después de eso. Había algo que era muy doloroso y que no lo podía, no lo podía elaborar, no se podía. Yo siempre de chiquita, porque mi abuela hacía terapia con una psicóloga, anduve yendo y viniendo, qué sé yo, pero nunca pude tener una terapia continuada. Y
Tanto es así que, a ver, si en 95 me recibo y 3 años, 98. 98, sí, más o menos. 98 decido irme de Ingeniería en Sistema y me anoto en Psicología Social. Y bueno, ahí como que era lo que yo estaba buscando y lo que yo quería hacer, digamos. Y bueno, y después del 2001 yo me recibo en el 2002. Y bueno, después formalizo la pareja, tengo un proyecto de vivir con mi pareja Damián, nos casamos y bueno, estaba como un poco en eso cuando de alguna forma yo nunca me fui de AFADER, Asociación de Familiares. Cuando hacemos hijos, AFADER fue como una madre conteniendo y una madre exigiendo de algunos aspectos, porque contenía y necesitaba de hijos. Sabía que era Clara Fink siempre lo dice, como que uno se queda tranquilo que otros continúan. A casi 39 años del último golpe cívico-militar y a 31 de la recuperación democrática, hoy es causa y compromiso la búsqueda de la verdad. Centenares de genocidas juzgados por delitos de lesa humanidad son apenas una parte de un largo camino de procesamiento del dolor y de gestión de justicia. Entre Ríos hace el mismo recorrido que hace el conjunto del pueblo argentino en la toma de conciencia y a medida que construye un camino de verdad, de memoria y de justicia, desanda el camino del terror y el miedo, tan fuertemente instituidos por la dictadura cívico-militar. Nosotros siempre hablamos y resaltamos la característica que tienen los delitos de lesa humanidad, que tiene como víctimas a toda la sociedad. Más allá de quienes padecieron las torturas, los tormentos y los familiares de los desaparecidos, el delito es cometido utilizando las herramientas del Estado contra toda la sociedad. Entonces, nosotros insistimos en que tomar conciencia en que ese lugar que queda a 5 cuadras del centro, que es donde funcionaban los cuarteles del ejército argentino, funcionó como un centro clandestino de detención, es un lugar que todos los paranaenses conocemos y que todos debemos tomar conciencia de lo que funcionó allí fue un lugar donde se cometían delitos contra todos nosotros. Una posibilidad de reparación es saber quién eran tus viejos, qué es lo que buscaban, quién eran sus compañeros, que te cuenten más de la historia de vida, que yo tenía poco acceso de la historia de vida de parte de mi familia materna con respecto a mi papá. Mi tío, el hermano de mi papá preso en Chaco, estuvo hasta el 83-84 y después lo vimos muy poco, mis abuelos se mueren en el 90-92, los abuelos paternos. Así que como que la parte más de mi viejo estaba bastante negada. Y bueno, entonces en el 99 yo viajo a Chaco a conocerlo a mi tío. Y bueno, eso también fue re importante porque aparte que lo adoro, bueno, conocerlo, viste, saber quién es, cómo es, y bueno, y siempre estar buscando las semejanzas y diferencias, y que cuente la historia de mi viejo y conocer su historia, la historia de mis abuelos. Logramos anular las leyes de impunidad, la Corte Suprema las declara inconstitucionales y así fue como en el 2005 empezamos y ya no hay marcha atrás. Todos los genocidas y sus cómplices van a ser juzgados. Es un momento clave, a nuestro entender. En el 2005, Guillermo Germano, quien fuera coordinador del Registro Único de la Verdad, un organismo creado en la órbita provincial en el 2004 para trabajar justamente la búsqueda de pruebas en la administración pública para llevar al Poder Judicial. En estos casos, Guillermo Germano formula una denuncia judicial por el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná. Estamos hablando del año 2005 y en ese momento
muchos sectores de la sociedad local hablaban de que estaba loco Germano, reeditando aquella versión de que las madres, esas mujeres que daban vuelta a la plaza, estaban locas. Estamos hablando del año 2005. En el año 2008, no solo que se comprobó el funcionamiento de la maternidad clandestina, sino que en diciembre del 2008 nos pudimos reencontrar con Sabrina. Sabrina es hija de Tucho Valenzuela y Raquel Negro, militantes que fueron secuestrados en Mar del Plata en enero del 78, trasladados a Rosario y traída a Paraná Raquel Negro a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná. Dio a luz a mellizos. Las enfermeras son las que aportan ese relato invalorable en los tribunales, incluso contradiciendo a los médicos que no se acordaban, ni hablar de aquellos integrantes de las fuerzas del ejército que tampoco se acordaban. Y pudimos dar con Sabrina, pero nos falta dar con el paradero del Melli, varón. Ambos fueron trasladados desde el Hospital Militar de Paraná al Instituto Privado de Pediatría. En 2004 se conforman nuevamente hijos. Lo conforman dos compañeros, Julián Fradeboy y Matías Germano. Mucho más jóvenes que yo, y me llaman y yo no quería volver a estar en hijos, quería estar en AFAD. Bueno, pero fue indefectible ese paso por hijo, esa elección de estar en hijo. Bueno, entonces había mucho fervor, mucho furor por estar ahí adentro haciendo actividad y teníamos muy buena relación, nos queríamos mucho, nos queremos mucho. Conformamos muy buenos vínculos de amistad también. Y como que con nuestros tironeos y nuestras diferencias, como que nos unía una cuestión de mucho cariño y de coincidencia en el hacer. Ir viendo yo, ahí él me dice, vos tenés que ser querellante, entonces habilitó también la visión jurídica. Empezamos a trabajar con abogados y ya no, es como que sabía que ese era mi lugar y eso era lo que tenía que hacer y eso es lo que me gustaba hacer. Con lo doloroso que es, pero era lo que me gustaba hacer, digamos. Los dueños de la empresa Instituto Privado de Pediatría fueron en calidad de testigos al juicio oral y público que se sustanció en los meses del año 2011 con muy mala memoria y evidenciando ante el tribunal un pacto de silencio que no estaban dispuestos a romper. Ese pacto de silencio hoy yo difícilmente podría cuantificar el acompañamiento social que hay en la interpelación a estos señores médicos de tan buena reputación antes de que esto suceda. Hoy la sociedad de Paraná le exige al señor Torralday y le exige a los otros médicos que se acuerden de a quién le entregaron. Porque el 27 de marzo del año 78, Sabrina y su hermano varón fueron dados de alta del Instituto Privado de Pediatría. Yo me embarazo en el 2005, en el 2006 me llaman. Nosotros estábamos tras unos restos que habían exhumado en el año 84, que a mis abuelos le habían dicho que eran unos restos de unos negros, de un negro, cosa que un antropólogo forense te dice, nunca podemos decir de qué raza es los restos humanos. Entonces estábamos tras de esos restos porque uno de los objetivos era encontrar los restos de mi viejo. Bueno, si esos restos ya habían sido excavados, queríamos dar con esos restos. Queríamos dar con la causa, no dábamos con los restos, no dábamos con la causa hasta que aparecen los restos. Y me llaman y me dice que, bueno, que habían encontrado los restos y bueno, yo me acuerdo que lo primero que pensé, yo no puedo creer que van a ser mi hija y yo le voy a poder decir dónde está su abuelo. Más vale que no, yo no veo la lucha si no es por ella, ¿no? Igualmente, si no la hubiera tenido o no hubiera sido madre, yo entiendo que es además de por uno, indudablemente que es por uno, es por lo que viene. Justicia es trabajo genuino. Justicia es inclusión. Es que reconozcan nuestros derechos. Es tener voz, es tener comunicación con identidad. Es que todos los cooperativistas podemos organizarnos y tener más trabajo. Justicia es que podamos vivir con dignidad. Justicia es lo que merecen los que ya no están.
El juicio, entonces, cuando se resuelve que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no nos da lugar a nuestra queja porque había resuelto la Cámara de Casación que el juicio era con el proceso escrito y privado, mientras nosotros buscábamos que sea oral y público, hubo distintas instancias donde se logró la oralidad y publicidad de los hechos de la causa. Y hoy las audiencias son públicas y orales y se están tramitando en el Juzgado Federal de Paraná número 1, en la sala, en realidad, de la Cámara de Apelaciones. Esas audiencias son públicas, asisten los periodistas y se trabaja en la amplificación social de lo que va sucediendo ahí. Por lo tanto, eso para nosotros es un logro, porque la consigna es la de que los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Entonces, ese es un logro y ahora estamos en las últimas instancias de las testimoniales y esperando transitar la instancia de los alegatos para luego tener el veredicto. Algunos imputados en el transcurso de toda esta causa han fallecido, otros han recibido el beneficio, decimos nosotros que es el beneficio de la incapacidad mental sobreviniente, porque todo el tiempo, y esto sí es una característica de todos los procesos a lo largo y ancho de nuestro país, los procesos por delito de lesa humanidad, los imputados generan distintos tipos de maniobras dilatorias. Todos repentinamente sufren una incapacidad mental, todos tienen incapacidades físicas, por lo cual deben cumplir prisión domiciliaria. Entonces, eso es un fuerte trabajo para la querella, para la fiscalía y también para el juez. Pero como estamos siendo, estamos transitando en un sistema democrático y ellos están siendo juzgados como corresponde por un sistema penal vigente, actual, democrático, con toda... Por más que nosotros en esta causa estemos con el Código Procesal en materia penal viejo, no dejan de existir los tratados de derechos humanos que se aplican y también se aplican en beneficio de los imputados. Los imputados y procesados en esta causa son, por un lado, Moyano. Moyano era médico de la unidad penal, estuvo supervisando sesiones de tortura, estuvo revisando médicamente a los torturados. Appiani fue el encargado de sacar bajo tormentos las declaraciones donde se autoinculpaban los presos políticos. Appelan, que era el jefe del servicio penitenciario. Obay, que era de la fuerza de la policía de la provincia. Está siendo juzgado también de Monte, que es quien secuestró a Herbeta de la facultad y asesinó a Sopko en la vía pública. Y tenemos un panorama de impunidad que ya se consolidó con la muerte de varios de los que estaban imputados en la causa Área Paraná cuando se recuperó la democracia en el año 83, porque eran 21 imputados y ahora son 9 los que están en el proceso. En el ejercicio de la memoria, en el valor clave del testimonio, en el contar a otros y así pasar historia, radica la posibilidad de resignificar el mundo que nos rodea. La memoria es el lugar y la oportunidad para procesar el dolor colectivo y trazar las coordenadas del mañana. Nuestro objetivo actual y se viene dando en el tiempo de diferentes maneras, pero para decirlo hoy y pensándolo, inclusive imaginándolo a futuro, es seguir buscando formas de construcción, abonando todo lo que consideramos que construye, que no tiene contradicciones con nuestros viejos sueños, pues nosotros no queremos ser nostálgicos, como algunos definen la nostalgia como algo negativo. Nosotros somos nostálgicos porque es inevitable, pero somos nostálgicos para crear cosas, para retomarlas y hacerlas diferentes con los instrumentos de hoy, con la gente de hoy, con las personas de hoy. Y nunca más empecé a decir, sin pensar,
que iba a ser un nunca más tan fuerte. Cuando empecé a golpear las puertas y pedir ayuda a algunos que eran señoras de militares o de policía, yo les decía que nunca más sepa, en el mundo no se sepa de ese dolor, porque es algo que nadie puede, nadie, únicamente el que lo pasa puede sentir. Como hay muchos nunca más plantados en cada lugar, pero que todavía en un marco social global, digo, ¿no?, de un empoderamiento social, no de sectores, ¿no?, me parece que se va avanzando, que se va planteando, pero que aún falta el empoderamiento de que vos podés ser este otro, ¿no? Porque en la medida en que también se instaló de que a vos te pasó esto por algo, no es solo un sentido común, sino que se transformó en el mejor buen sentido para marcarnos a nosotros. Se han destrabado muchas cosas y la sociedad ha logrado comprender procesos históricos y bueno, ni hablar con lo que yo veo, que es lo que yo no viví, con una juventud politizada y militante. Es increíble ver, aunque uno tenga diferencia con muchas formas de hacer, pero para mí es lo deseado, es decir, saber que hay un colchoncito de mucha juventud que va a luchar por un país diferente. Interpelar la realidad para ver y tomar conciencia de cuánto se avanzó en las conquistas de los derechos que generan o posibilitan la felicidad del pueblo en su conjunto y tomar conciencia de cuánto falta también. Estamos hablando de salud, educación, trabajo, vivienda, derechos culturales, económicos y sociales. Estamos hablando de una forma de concebir que el pueblo en su conjunto tiene derecho a tener derechos y que el pueblo en su conjunto tiene derecho a ser feliz y que cada uno de nosotros como individualidad necesitamos tener garantizado ese marco en el cual proyectamos una vida para nosotros y nuestra comunidad y la podemos ir concretando. En Entre Ríos yo veo un cambio bastante importante en muchos aspectos. Y la causa Área Paraná me parece que ha sido, durante estos 10 años lo hemos tratado de sostener y que el sostenimiento de la investigación, del aporte de prueba, de las estrategias judiciales, de las estrategias comunicacionales, creo que eso se nota. Aunque no estamos, si vos me decís evaluado, si yo me tengo que poner a evaluar, no estamos en el mejor momento de la causa. Sí, porque esto tiene que suceder. Esto indefectiblemente tiene que suceder. Menos mal que está sucediendo. Ojalá que la sentencia sea con un valor de la pena acorde a los delitos que cometieron y que cumplan sus penas en prisiones comunes. Y creo que eso también salda muchas de las cuestiones de todos los que estamos implicados en esa causa y además para la población en general. Así que me parece que indefectiblemente tenemos que atravesar por eso. Menos mal que se dé y ojalá se dé este fin de año. Y lo último que dijo mi mamá, porque mi mamá estaba enferma, pero acá en casa, y mi mamá murió en el 84, y yo estaba al lado de la cama de ella, fui a darle un beso de las buenas noches, y ella me dijo, mira, si mañana cuando me despierto, acá donde estás vos estaría Claudia, mira, capaz, lo último que habló mi mamá. No sé qué pasó, entró en coma. Lo último.
Y yo en sueño, no sueño muy a menudo, pero en sueño los veo a los dos caminando. Mi marido también me dijo, mientras vivas, buscalo a Claudio. Tu lápiz sirva para defensa de las cosas justas, de la fraternidad eterna, que sea arma para defensa legítima de las cosas de bien, y su punta afilada señale y marque derroteros nuevos y cada vez mejor. Nosotros somos optimistas por naturaleza. Algunos dicen que somos por ahí tosudos o qué sé yo, pero somos optimistas por naturaleza. O sea, nosotros no soportamos la mala onda, como se dice, o lo que por ahí algunos quieren transmitir de que acá se va todo el carajón, que te dan elementos por ahí de decir, el mundo, el planeta se termina dentro de 10 años porque, qué sé yo, los mares van a invadir. Nosotros ni eso creemos siquiera, porque no, apostamos al pensamiento del hombre y a creer que el hombre no se autodestruye ni va a destruir su hábitat. Hay cosas por mejorar, lógicamente, pero creemos que somos responsables nosotros de que eso ocurra. Y para encarar la tarea, como toda tarea, no es lo mismo levantar una pared cantando que levantar una pared a las puteadas. Nosotros estamos en una construcción con alegría.